En mi anterior punto de vista te mencioné la confusión que se ha producido porque algunos medios seculares habían señalado que existía una oposición entre lo que el Papa Benedicto XVI dijo recientemente sobre el infierno cuando respondió a una pregunta planteada por un sacerdote de la diócesis de Roma sobre este tema y lo que había enseñado Juan Pablo II, es decir, cómo el infierno para el Papa Benedicto XVI era un lugar y para el Papa Juan Pablo II un estado, y cómo ambas cosas son ciertas. Es un estado y es un lugar, y es una realidad inevitable. Otro punto que creo que vale la pena abordar ahora es sobre si el infierno, es decir, la condenación eterna por siempre, no sería un acto demasiado injusto de Dios. Y esto el Papa Benedicto XVI en sus palabras también lo explica. Una persona, una lectora, nos enviaba un comentario diciendo: ¿no sería el infierno como pena eterna demasiado injusta de parte de Dios? Porque pongámonos el caso, nos escribía esta lectora de Así Prensa, ¿no sería demasiado injusto imaginarnos una persona que ha vivido 70, 80, 90 años y que ha sido perversa, que durante esos años ha hecho una cantidad enorme de mal? Sin embargo, el mal que ha hecho por el mismo hecho de ser mortal, de ser temporal, es limitado, no ha sido eterno. Entonces, ¿por qué condenar a esta persona a una pena eterna? ¿No sería justo que Dios precisamente le hiciera pagar por todos los males que ha hecho, que siempre van a ser temporales, ¿no? Han sido 80, 90 años, lo que sea, de obras malas, perversas. Bueno, pues que lo mande al infierno lo que Dios crea conveniente, 10, 100, 1000 años si quiere. Pero eterno, no, eso sería perverso de parte de Dios. Esta pregunta, que muchos se pueden hacer, en realidad es una distorsión de lo que verdaderamente es el infierno. No se comprende que el infierno no es un castigo que Dios impone porque se pone furioso contra el hombre y que finalmente Dios, como un padre que se ha molestado con un hijo al que ha castigado en un rincón de la casa, finalmente se le pasa o considera que ya el tiempo que ha estado mirando al rincón es suficiente y le puede decir: ok, ahora voltéate, incorpórate a la casa. No es así. Como el Papa explicaba, en sus mismas respuestas decía: hoy es frecuente, habitual pensar, Dios es grande, nos conoce, en consecuencia el pecado no cuenta, al final Dios será bueno con todos. Esta es una bella esperanza, pero existe la justicia y existe la culpa verdadera, dice el Papa. Los que han destruido al hombre y a la tierra no pueden sentarse de pronto en la mesa de Dios junto con sus víctimas, porque Dios crea justicia, debemos tenerlo presente. Y precisamente en un pasaje del Evangelio Jesús explica: yo no lo juzgo, al que peca yo no lo juzgo, él solo se ha juzgado. ¿Por qué? Porque efectivamente cada uno toma el camino que desea tomar. Si nosotros estamos en una estación de tren, porque somos libres y en el mundo hemos sido puestos con libertad por Dios, y podemos escoger ir al destino correcto, aunque el viaje sea incómodo, aunque el viaje sea poco lujoso, pero elegimos subir a ese camino correcto, entonces nosotros tenemos el derecho de terminar en el lugar correcto. Pero si a pesar de las advertencias, de todas las indicaciones que se nos hacen, nosotros decidimos ir por el camino equivocado, aunque el viaje sea cómodo, aunque la comida y las fiestas en los vagones sean muy agradables, el destino final es el que nosotros escogemos. Y precisamente el Papa explica cómo uno puede llegar a optar por una condenación. Nos dice: quizá no sean tantos, pero existen los que se han destruido de este modo y que son insanables para siempre. Quienes han tomado opciones en su vida que ya no tienen más algún elemento sobre el que pueda apoyarse el amor de Dios, ya que no tienen más en sí mismos un mínimo de capacidad para amar. Esto sería el infierno. Si cada uno de nosotros, si alguno de nosotros
ha optado libremente, porque hay que recordar, Dios nos ha puesto acá para que seamos libres, libres para amar, porque sin libertad no hay amor, seríamos marionetas, títeres. Si tenemos la libertad y esa libertad la usamos para negar constantemente a Dios, nuestra propia naturaleza es una naturaleza que repugna a Dios. Somos como agua frente al fuego, somos como un vaso de agua frente a un gran incendio. El agua es repugnada por el fuego, se evapora y se aleja. Esa es precisamente la condenación eterna. No es un acto maligno de Dios, de un Dios vengativo. Es la consecuencia de opciones que hemos tomado en la vida y que además se nos ha advertido que son opciones definitivas en nuestra vida. Y estando advertidos, no hemos querido seguir esa advertencia. Las consecuencias, pues, son lógicas y racionales y no producto de una supuesta maldad o exageración de Dios. El infierno existe y nosotros podemos escogerlo eternamente para nuestra condenación. Que tengas un buen día.